asambleísta Juan Carlos Casinelli. Muchas gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras asambleístas, en primer lugar, celebro como ecuatoriano escuchar en este esperado segundo debate expresar distintas posiciones de las distintas bancadas, pero en particular evidenciar que existe el apoyo a este proyecto de ley que incrementa el bono de desarrollo humano. El pueblo ecuatoriano, las últimas semanas, ha estado a la expectativa de saber cuál es la posición de sus representantes frente a este importante proyecto de ley y nuevamente me congratulo de escuchar distintas bancadas de oposición que se suman a esta propuesta importante y trascendental desde lo social. Pero al mismo tiempo rechazo la actitud de ciertos bancos que remitieron efectivamente comunicaciones utilizando el término reiterativamente de riesgo en la posibilidad de que se aprueben este tipo de reformas. Y digo que lo rechazo no solamente porque no existe un riesgo, no existe tal posibilidad de desestabilización, sino que determinadas instituciones, con la única finalidad de precautelar sus propios intereses, cayeron en la actitud irresponsable de hacer este tipo de comunicados, que ya fueron evidenciados y rechazados por la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Y es que cuando se trata de este proyecto, no se trata realmente de un impuesto directo a las utilidades bancarias. Eso constituye un desenfoque de la apreciación real del alcance de este proyecto. Este proyecto tiene 5 partes sustanciales que lo que buscan es ordenar determinados ingresos que provienen de varias causas y que benefician a las utilidades de la banca en función de lo que se requiere en el país y en función de la actual Constitución. Así, el impuesto a los activos en el exterior no es política nueva de este gobierno en lo económico, el crear impuestos a la salida de divisas. Si la intermediación financiera tiene que darse en el Ecuador, se capta por parte de la banca, no para enviar el 60 o el 70% de los recursos a bancos en el exterior, se debe captar en la banca para colocar en créditos locales. Y ha sido política permanente de este gobierno incentivar aquello, estableciendo un impuesto a la salida de divisas. Y ojo, aquí hay 2 rubros, el del 0,25 para los bancos que saquen la plata a bancos en el exterior y el del 0,35 para esos capitales que vayan a los propios bancos en sus subsidiarias en el exterior o paraísos fiscales. Es una política económica. No se quiere que se grave aquello, que no se saquen los capitales en la forma en que se están sacando. IVA a los servicios financieros, evidente. Hoy en día todo lo que corresponde al ingreso a la banca por servicios financieros pasa a engrosar las utilidades de la banca. Por eso la banca en los últimos años distrajo su actividad de intermediar los créditos por lucrar a través de los servicios financieros, si el valor que se cobre finalmente va a la vena de la banca en sus utilidades. Por eso el decrecimiento antes de las políticas económicas de este gobierno, de los créditos, porque ahora resulta que en el Ecuador ha sido sumamente fácil acceder a créditos en la banca privada. Así lo hacen parecer quienes están preocupados por el descenso de los cupos de crédito a través de medidas que afectan el patrimonio y que más adelante serán explicadas dentro de este debate.
La eliminación de la reducción de la tarifa por reinversión. En el 2008 se le dio un incentivo a la banca. Cuando se da un incentivo, lo que se hace es castigar o disminuir los ingresos fiscales con una finalidad. Se le dio el incentivo de que en vez de que la banca pague como todos el 23% de impuesto a la renta sobre utilidades, pague un 10% menos en la medida en que sus utilidades sean reinvertidas en créditos productivos. Pero si la banca trabaja con dinero y reinvierte el dinero en dinero entregado que a su vez le da más utilidades, lo único que está haciendo esta medida es dando el incentivo y volver a equiparar el negocio bancario a otros negocios que hoy día pagan el 23%. Esas, entre otras, las principales medidas. Pero además, en la mesa, en la comisión se ha argumentado que esto es una dedicatoria a la banca y que después vendrán otros sectores. ¡Falso! ¡Falso! Si bien es cierto, estas medidas tienen que ver con un reordenamiento en las utilidades de la banca, ya las políticas del Estado han afectado a otros sectores con la misma finalidad social y en beneficio del pueblo ecuatoriano. No hay que olvidar cuando hicimos la reforma a la ley de hidrocarburos. Solamente esa reforma en los 2 últimos años le quitaron, para ponerlo entre comillas, más de 2.500 millones de dólares en utilidades a las empresas petroleras. Y en aquella ocasión dijeron que las empresas petroleras se iban a ir y que iban a demandar todas al Estado ecuatoriano. Información: ninguna demandó al Estado ecuatoriano y 2 acabaron vendiendo su negocio. Las otras todas se cambiaron al contrato de prestación de servicios. Dicen que se van a afectar otros grupos. Hay que recordar lo que pasó con las telefónicas hace menos de 2 años, cuando el Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, hizo que el ingreso de los impuestos superen hoy el $1 millón que entre todas las telefónicas pagaban al año en impuestos al Estado. Hoy solo una telefónica paga más de $136 millones al año y no se ha ido ninguna telefónica, ni ha habido una desestabilización de las telecomunicaciones. El negocio sigue siendo lucrativo y es real. O cuando se reformó las tarjetas de fidelidad, solamente una tarjeta fidelidad de un supermercado era utilizada por 500.000 usuarios que pagaban $35 al año. Eso le daba a ese supermercado, solo por el uso de la tarjeta de fidelidad, casi $20 millones en utilidades. Nada, porque realmente lo que hacía la tarjeta de fidelidad es permitirle a usted acceder a los productos al precio que tenían que venderlo, y el que no lo tenía que pagar un 10% más del valor. ¿Cuál es el discurso de que se van a afectar después a otras? No, este es un tema de una política económica consistente con la nueva Constitución. ¿Y a quién beneficia este incremento? Ojalá que en el tiempo el bono de desarrollo humano vaya disminuyendo y desaparezca, porque las políticas transversales que el Estado va implementando permitirán en el futuro que la atención que se requiere se vaya dando. ¿Pero por qué se han incrementado el número de usuarios? Porque había que incrementarlos, porque había que considerar a los mayores adultos, pues, a aquellos de más de 65 años, que hoy viven en condiciones de casi miseria por las políticas sociales de gobiernos anteriores. Había que incorporar pues a cerca de 550.000 personas en esa situación. También había que incluir a las personas con capacidades especiales. Hay 120.000 incluidos ahora dentro del bono, porque antes en el Ecuador no se incluía, se excluía a determinados sectores y sobre todo a aquellos sectores que ya no producían. Y entonces hay que analizar desde el punto de vista social y humano
que estos valores que se incrementan son valores necesarios desde un punto de vista técnico en la parte formal, pero social definitivamente en la parte esencial. ¿Y cuánto es ese valor? Un incremento de aproximadamente 300 millones de dólares al año, que no lo paga todo las medidas tomadas en el asunto bancario. El 40%, concluyo, señor presidente, el 40% la reforma legal de la banca, el 46% es pagado directamente con el presupuesto. Así que vamos a apoyar este proyecto, esperamos el concurso mayoritario de este Pleno en un asunto que más allá de la discusión política tiene que ver con un tema social, una gran deuda social que tenemos que seguir equiparando. Muchas gracias.